Bien, paso, bien. Como les dije, no estábamos grabando, ni tampoco estaba compartiendo. Entonces, como les dije, hoy día vamos a complementar nuestro programa que hicimos la semana pasada. La semana pasada hicimos inserción e hicimos también los recorridos, preorden, posorden, en orden y recorridos por nivel. Pero nos falta algo que es un poquito más complicado en el tratamiento del árbol, es decir, los métodos, que es el método de eliminación. El método de eliminación tiene otra forma, tiene su complejidad y y podemos hacer uno de tres borrados posibles que existen cuando yo quiero eliminar un nodo. Como les dije, voy a diseñar este árbol, ya lo empecé a diseñar y voy a darle otro valor más. Vamos a darle otro valor más. Perfecto. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Vamos a hacer justamente el método de eliminación. Como les dije, hay tres posibles formas de cómo yo puedo eliminar. Una, si yo voy a eliminar un nodo hoja, es muy sencillo. Lo primero que va a hacer es buscar si ese nodo existe. Si no existe, voy a ver si es mayor o menor que la raíz o que el nodo padre para ver si me voy a la izquierda o a ver si me voy a la derecha. Observen, voy a borrar el 18, que es un nodo hoja. Es una de las eliminaciones más sencillas de las tres. Bien, voy a borrar. Entonces, lo primero que va a venir a hacer es preguntar si ese nodo 18 es el que está en la raíz. Si no está, voy a preguntar si el 18 es mayor o menor. Como el 18 es menor al 30, se va a venir por el lado izquierdo. Va a preguntar, ¿18 es menor que ese nodo que está ahí? Sí. O primero, ¿ese es el nodo que busco? No. Entonces, ¿es menor? Sí. Me voy al lado izquierdo. ¿Ese es el nodo que quiero borrar? Sí. Entonces, al nodo padre de ese nodo que voy a eliminar, ya sea del lado izquierdo, para este caso, o que esté en el lado derecho, yo a ese nodo lo voy a poner en null y voy a eliminar este nodo. Observen. Y simplemente ve que el árbol no se mueve, no hay ningún movimiento en el árbol, solamente lo elimina. Entonces, esa es una forma de eliminar. Cuando voy a eliminar un nodo hoja. Ahora, otra de las situaciones que debemos tener en cuenta es cuando el nodo a eliminar tiene un solo hijo, o a la izquierda o a la derecha. Yo voy a borrar, por ejemplo, el 55. Observen que el 55 solo tiene un hijo. Ese hijo está a la derecha. Entonces, lo primero que va a hacer es lo mismo que hizo con respecto a borrar el 18. Voy a preguntar si el nodo que está ahí es igual a 55, al que quiero borrar. Como no es, la segunda pregunta voy a hacer, ¿es mayor o es menor? ¿Es mayor? Me voy entonces por el lado derecho. ¿55 es igual a ese nodo que está ahí? No. Por lo tanto, entonces, si no es, pregunto, ¿es mayor o es menor? Es mayor, me voy a la derecha. ¿55 es igual al nodo que quiero borrar? Sí, es igual, pero este tiene un nodo hijo. ¿Qué significa? Que el padre de este nodo, que es el de aquí, pasa a ser el padre del nodo hijo de este que quiero eliminar. Por lo tanto, el 45 será el padre del 60. Y también observen que ese fue un pequeño movimiento que se hizo ahí y casi no se hizo muchos recorridos. Pero ahora observen la siguiente, la tercera. Cuando el nodo a eliminar tiene dos hijos, por ejemplo, el 30 tiene dos hijos, el 45 tiene dos hijos. Yo voy a eliminar el 30. ¿Qué va a pasar en ese momento? Viene y hace lo mismo, no, pregunta. El 30 que yo quiero eliminar, ¿es este nodo que está aquí? Pues coincidencialmente sí. Entonces yo voy a borrar este. Ahora,
Como este nodo tiene dos hijos, ¿cuál va a ser el que ocupe su lugar? Pues bien, del subárbol derecho voy a escoger el nodo que esté más a la izquierda. Ojo, del subárbol derecho, que es este subárbol derecho, voy a seleccionar el nodo que está más a la izquierda, es decir, el 38. Significaría que el 38 toma parte del 30. Y ojo, al hacer eso, observen que aún mantiene el árbol binario de búsqueda, que los nodos a la izquierda son los menores al nodo raíz y que los nodos a la derecha son mayores al nodo raíz. Veamos qué pasa. 30 es igual a 30, sí. Y ahí, por supuesto, hay una pregunta. Va a haber una pregunta. Si este nodo es diferente de null, perdón, si este lado es diferente de null y este lado es diferente de null, entonces significa que este nodo tiene dos hijos. Y en ese momento va a recorrer el subárbol derecho y el primero que encuentra recorre el subárbol izquierdo hasta llegar al último. Veamos. Viene ahí, viene ahí, viene ahí. Y en ese momento, como ya no hay más elementos a la izquierda, este que está aquí va a tomar la posición del 30 y el 30 se borra. Entonces, en ese movimiento que vamos a hacer es que hay un poquito de complejidad el asunto. Ahora, ¿qué pasa si yo borro el 45? Pues no hay problema. Dice, recorre el árbol derecho y el que esté más a la izquierda. Como ya no tengo más a la izquierda, el que va a ocupar el puesto del 45 va a ser el 60. Por el contrario, si quiero borrar el 38, ¿cuál sería el que ocupe su puesto? Del subárbol derecho, el que está más a la izquierda, es decir, el 40. Y observen, a la izquierda los menores que 38 y a la derecha mayores que 45. Y no se rompe la regla de el árbol binario de búsqueda. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer hoy día, a implementar el código de eliminación y es lo que vamos a ver nosotros. Perfecto. Entonces, voy a cerrar aquí un momento, a minimizar y me voy a venir acá. Voy a ver el programita que estuvimos trabajando la semana pasada. A ver, déjenme ver cuál es el de la semana pasada que hablamos. Árbol binario. Este es el programita que trabajamos la semana pasada. Pues bien, entonces aquí vamos a implementar en nuestro árbol binario. Aquí. Déjenme ver si es este. Sí. Aquí vamos a implementar ese método de eliminación. Vamos a implementar el método de eliminación. Bien, vamos a empezar a trabajar. Esto es importante implementar dos métodos más para poder eliminar. Uno, encontrar o el máximo valor o el otro, encontrar el mínimo valor. Bien, esos dos métodos nosotros los tenemos acá, menor y mayor, pero aquí me devuelve es el valor. Es decir, cuál es el menor valor y aquí me devuelve cuál es el mayor. Pero yo no quiero que me devuelva el mayor ni el menor y no voy a desbaratar estos dos que están aquí. Por lo tanto, voy a hacer dos nuevos métodos. ¿Qué quiero que hagan estos dos métodos? Yo lo que quiero es que me devuelvan es la dirección donde se encuentra el menor valor o la dirección donde se encuentra el mayor valor. Por lo tanto, prácticamente va a ser igual, pero yo no voy a devolver datos. Yo voy a devolver es la dirección. Perfecto. Entonces vamos a empezar a crear dos métodos más. Primero, de tipo nodo, el que es encontrar max. No va a haber problema con nombre porque el de acá le puse menor valor y mayor valor. Aquí le voy a poner encontrar max. Ya. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que me van a tener que entregar? Como recuerden que yo no voy a buscar un valor, sino lo que voy a buscar es una dirección, entonces me tienen que dar es la dirección del nodo raíz para empezar desde ahí arriba. Voy a ponerle R. Bien. Lo primero, como siempre, preguntar,
Primero, para saber si es que la está vacía, pero es que tiene un doble sentido. Es para terminar el recorrido. Terminar una vez que hemos encontrado el máximo, regresamos. No es para saber si está vacío o no, pero tiene un doble sentido. Al principio puede ser que esté vacío, pero después no es, por eso no voy a buscar el es vacía, porque esa no es la idea. La idea es recorrer y llegar hasta el último nodo. Entonces, yo voy a preguntar si R es diferente de null. Y aquí, pues bueno, no voy a hacer, déjame el de acá como lo hicimos. El de acá, sí, prácticamente lo mismo. No lo hicimos con recursividad, prácticamente es lo mismo. Bien, si R es igual a null, entonces vamos a hacer un recorrido. Como sabemos, no tenemos que recorrer todo el árbol. Sabemos que el máximo siempre va a encontrarse hacia la derecha. Entonces, get derecho, y voy a recorrer hasta que sea diferente de null. Hasta que sea diferente de null. Bien. Y lo que hago aquí simplemente es recorrer. Voy recorriendo todo el lado derecho hasta llegar al último. R es igual a R punto get derecho. Punto y coma. Listo. Lo que voy a hacer es, entonces voy a devolverle esa dirección. Cuando ya llegue, voy a devolverle esa dirección. Recuerden, es muy parecido al máximo. Miren, muy parecido. Todo está igualito. La cuestión es primero que aquí no estoy recibiendo ningún valor porque yo le voy a devolver el valor. Yo en cambio en el otro estoy recibiendo la posición del nodo raíz porque de ahí empiezo el recorrido y devuelvo la dirección, no el dato del mayor. Prácticamente lo mismo. Bien, y lo mismo voy a hacer con el menor. Lo mismo voy a hacer con el menor. Voy a hacer nuestra clásica reciclado. Voy a encontrar en cambio aquí el min. Voy a hacer unos pequeños cambios y ya no me voy a ir por la derecha, sino que ahora me voy a ir por el lado izquierdo. Bien, me parece que eso es lo que está ahí. Entonces, R es diferente de null. Ah, bueno, listo. Vamos a empezar entonces. A ver, aquí tenemos un pequeño problemita. Encontrar mi... Ah, no, aquí vamos a hacer unos pequeños cambios. Vamos a hacerlo de otra manera. Ya, aquí, si R es igual a null, pues simplemente yo le devuelvo null. Es decir, termino. Vamos a hacer un pequeño cambio en comparación. Ah, aquí tengo algo más. Vamos a hacer un pequeño cambio aquí. Ya. Ahora, aquí. Vamos a ver. Else. Déjenme borrar aquí esto de aquí para no confundirnos. Ay, caramba, a ver, a ver si es que es esto. A ver. Ah, perdón, este tiene aquí aún. Ahí, déjenme hacer algo aquí. Ya, R es igual a null. Esto por ahora veamos. Déjenme formatear esto. Ahí está, ya. Else. Entonces, ¿qué hacemos por el lado contrario? Vamos a hacer otra pregunta. If. En cambio aquí, podríamos haberlo hecho de esta misma manera, pero para hacerlo de dos formas diferentes. Una no recursiva, para que ustedes vean de qué forma se hace no recursivo, que si hacen de lo que yo ya le había puesto al principio, está bien, no hay ningún problema. Al de acá le cambian get derecho, le ponen get izquierdo, get derecho, le ponen get izquierdo, pero aquí vamos a hacerlo de una forma diferente. Vamos a hacerlo recursivo, para que así tengan de dos maneras diferentes, ¿ya? Ya, retorno aquí. If R punto y izquierdo es igual a null,
pues prácticamente es muy parecido a esto. Muy parecido a esto. ¿Sí? Aquí cuando termina, mientras sea diferente null, hace todo esto. Ya cuando es null, retorna R. Y es lo que voy a hacer aquí, ¿no? Sino que aquí la pregunta es igual a null. Yo aquí retorno R. Retorno R. Perfecto. A ver si estamos ahí. Ya. Ahora, si eso no llega a pasar, es decir, GateHero todavía no es null, entonces yo voy a retornar, pero llamando recursivamente a encontrar min. Estoy llamando nuevamente a esto, que lo aquí en cambio repito, lo hago con un while, aquí lo hago recursivamente. Y le voy a enviar get izquierdo. Y encontrar min, veamos qué tenemos aquí, tenemos un problemita que dice aquí, encontrar min. Vamos a ver qué nos depara aquí. Ah, tenía mal escrito el nombre, no me di cuenta. Déjame, es que dice encontrar. Pongámosle, completémosle. No me había dado cuenta de eso. Ahí. Le he puesto encontrar min y aquí encontrar min. Perfecto. Entonces, aunque dos programas hacen dos cosas diferentes, este es el máximo y este es el mínimo, si ustedes quieren adaptar, y sería bueno que ustedes lo practiquen también, o bien pueden hacer este también, hacerlo de tipo recursivo, o este que está aquí, hacerlo de este tipo no recursivo. Pero para que ustedes aprendan y practiquen, uno lo hago no recursivo y otro lo hago recursivo. Bien, por ahí. Ahora sí vamos a eliminar. Vamos a ver. Aquí. Public void eliminar. 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 Y me tiene que enviar el dato o recibir. Voy a recibir el dato que quieren borrar. Bien. La raíz va a ser igual. Es decir, la raíz va a ser igual y voy a llamar al método eliminar. Como les dije la otra vez, esto es una sobrecarga. Usted puede hacer o le puede poner otro nombre. Pero el poner eliminar y no le está poniendo un solo campo, es decir, si le pusiera aquí, por decir, 8 o 6, lo que sea, perdón, 6. ¿Qué quiere decir? Que estoy llamando a este mismo que está aquí. Pero no quiero llamar a este mismo, quiero llamar a otro método que se llama eliminar, pero que tiene otros datos. Entonces, yo le voy a enviar el dato y le voy a enviar la raíz. Y aquí abajo, entonces, este que está aquí va a ser llamado de un programa externo. Pero este que está aquí, es private, va a ser llamado dentro de este entorno. No puede ser llamado dentro de otro entorno, sino aquí. Entonces, private es del tipo nodo. Eliminar, ¿por qué es tipo nodo? Porque tiene que devolverme la raíz, ¿ve? Asignada la raíz. Eliminar. Porque puede llegarse a actualizar la raíz. Por eso, eliminar. Entonces, me está enviando el dato. Y además, la raíz la voy a poner como R. Bien, como R. Lo mismo, para terminar, porque voy a hacerlo de modo recursivo. Entonces, para terminarlo, si R es igual a null, entonces voy a retornar la nueva raíz. Si el caso así lo amerita, retorno la nueva raíz. Ahora voy a ver si me tengo que ir a la izquierda o me tengo que ir a la derecha. If dato es menor que R punto getDato, si es menor,
Entonces, vamos a recorrerlos por ese lado. No voy a moverme por el lado izquierdo. Voy a enviarle el dato eliminar, haciendo la llamada recursiva, eliminar. Voy a mantener el mismo dato, pero me voy a ir a darle para que se mueva por el lado izquierdo. Para el lado izquierdo. Ahora, ¿pero qué pasa si no es ese lado? Voy a preguntar ahora por el otro lado. Dato es mayor que r.getDato. Para moverme por el otro. A ver, ¿qué pasa? Ah, a ver. Eliminar. Ahí, eliminar. Entonces, ahora voy a preguntar por el otro lado. Un momento que se me quedó. Ojalá no se borre. Ay. Esperemos un momentito, por favor. Perfecto. Entonces, vámonos por el lado falso. Ahora me voy a mover por el lado falso. Recuerden, aquí, si es que no me cumplen esas dos condiciones, quiere decir que estoy sobre el dato que voy a borrar. Es decir, significa que la raíz es la que voy a borrar. Pero bien, entonces voy a recorrer por el otro lado. Voy a hacer lo mismo que está aquí, pero por el lado derecho. Lo mismo que está ahí. Eliminar. Voy a enviarle el dato y voy a enviarle r.getDerecho. Listo. Ahora, vamos a ver si ya llegamos hasta ese dato y por lo tanto saber si tiene o no hijos. Entonces, else, if, y vamos a preguntar r.getIzquierdo es diferente de null y r.getDerecho diferente de null. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene, si es diferente de null, quiere decir que tiene hijos. Ese nodo que voy a borrar tiene hijos. Y tiene hijos de ambos lados. Pero ahí es que yo tengo que encontrar el mínimo. Ahí es donde voy a hacer uso de encontrar el mínimo. Bien, veamos, a ver, r.secDato. ¿Qué dato quiero poner ahí? Encontrar min. Encontrar min. ¿De cuál? De r.getDerecho. Punto, ay, no, creo que es aquí. Punto getDato. Esta vez siempre va a traer ciertos problemitas de que get izquierdo, get derecho y encontrar min. Pero vamos a ver, vamos a entenderlo otra vez. Déjame si no me he equivocado. A ver, otra vez. Encontrar. Ahí está. Encontrar min. Entonces voy a encontrar, recuerden que encontrar min, le tengo que mandar el nodo, una raíz, y eso lo estoy enviando aquí, ¿ven? ¿Por qué? Porque se va hacia la derecha. Y de ese quiero obtener ese dato. Listo. Vamos, otro más. R. A ver, r.secDerecho. Eliminar. Y ya una vez que tenga eso, eliminar. Le voy a enviar R. El getDato. Coma. Déjeme ver eliminar que tiene. ¿Ve? Recursivamente. R.getDato.
get derecho. Listo, hasta ahí. Este sí es un poquito más extenso el código y bueno, vale la pena decirlo. Cuando vamos al ABL, a codificar el ABL, es otra situación que también se pone media compleja. Pero bueno, sigamos. Else. Ahora por el lado contrario. R es igual a R punto get izquierdo. Aquí lo que voy a hacer es una condición que creo que no que creo, ustedes ya la han visto, una condición ternaria, donde no voy a usar un if, sino que voy a usar una condición ternaria. Esta va a ser la condición. Y esto va con un signo de interrogación. Si esto que está aquí es verdadero, yo devuelvo get izquierdo. Si esto de aquí es falso, yo devuelvo get derecho. Y luego aquí terminamos regresándole R. Vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos un pequeño problemita. Vamos a ver si lo resolvemos. Vamos a ver. A ver. R es rec. Get izquierdo. Ah, perdón. Diferente de no. Perfecto. Esto sería mi código. Ahora, vamos a hacer las respectivas pruebas de borrado. Voy a aumentar un par de datos aquí para ver cómo funciona nuestro programa. Voy a poner aquí el 15. Ay, perdón. El 15. Voy a poner aquí en el 40, voy a poner el 38. No, el 38 no puede estar repetido, es el 39, pongamos. Listo. Vamos a este árbol que está aquí, lo voy a diseñar en mi código. Bien, entonces me voy a ir aquí y voy a ponerle los valores. Voy a añadir 38, 20, 15, 45, 40, 39, 60. Esto vamos a no usarlo. Listo. Bueno, esto lo vamos a dejar, no importa. Y aquí vamos a ver cómo nos queda nuestro gráfico. Vamos a ver si nos queda igual. No vamos a hacer uso de eliminación todavía. Quiero ver cómo tenemos cómo quedaría nuestro árbol. A ver. Este sería nuestro árbol. A ver, espera un momento que se cambia aquí. Y este es el cómo queda, ¿ven? Está igualito. 28, está bien. Bien, bien. Entonces, voy a borrar primero el 15. Aquí. Voy a borrar el 15. ¿Sí? Voy a borrar el 15. Ya no le voy a poner pausa porque sabemos que va a borrar tranquilamente este. Y el árbol quedaría así. Bien. Ahora voy a hacer lo mismo acá. Voy aquí. Aquí. A 1 punto. Eliminar. Y le voy a enviar el dato que vamos a eliminar, que era, no olvidé cuál era el dato que íbamos a borrar, el 15. Bien, vamos a ejecutarlo. A ver si nos funciona. Entonces, ahí está el 15 y observen que nos queda igual. Ahora, voy a borrar el 38. Veamos qué pasa cuando yo borro el 38. Ya sabemos que el 39 pasa a ser la nueva raíz por la regla de eliminación cuando se tiene dos hijos. Entonces, vamos a hacer uso y vamos nosotros a borrar aquí el 38. Aparte del 15,
el 38. Vamos a ver cómo nos queda. Observen. Igualito, ¿ves? Ahora vamos a hacer la última prueba. Vamos a borrar el 45. Veamos aquí qué pasaría si yo borro el 45. Ya sabemos cuál pasaría a ser el nodo que va a reemplazar el 45, que sería el 60, ¿ves? Entonces, vamos a hacer lo mismo acá nosotros. Vamos a borrar el 45. ¿Listo? Veamos. Observen. Y como debería quedar. Lo tenemos igual. Entonces, no voy a borrar todavía esto. Esto sí. Entonces, la forma de eliminar, recuerden que hay tres reglas. Tres reglas. Y todas esas tres reglas las tiene aquí incluidas. ¿Sí? Si no tiene, el nodo que va a eliminar es un nodo hija. Un nodo hijo, perdón. Un nodo hijo. Miren que aquí está la condición. Si gay izquierdo, suponiendo que ya no tenga hijo, gay izquierdo y está en nulo, gay izquierdo y frente en nulo, no. Basta que uno de los dos no se cumpla, se va a ir por acá. Y ya directamente lo va a borrar. Pero ¿cuál va a borrar? Tiene que ver primero, pero tiene que ver cuál le va a devolver, si el izquierdo o el derecho, para ver en qué lado estaba ese hijo, de qué lado estaba, del izquierdo o del derecho. Y es lo que está haciendo aquí, ¿ves? Entonces, esa es la segunda regla. A ver, esa es la primera regla, perdón, ya. La regla en la cual sí tiene hijos, ¿ves? Tanto a la izquierda como a la derecha. Esta es la segunda regla. Esta es la segunda regla. Y la tercera es esta. Simplemente, si es el de la izquierda que tiene un hijo, o es a la derecha que tiene un hijo. Recuerden, este es, simplemente es un nodo hoja. Este tiene dos hijos. Y este, en cambio, tiene un hijo, ya sea por la izquierda o ya sea por la derecha. Entonces, aquí están incluidas las tres. Bien, eso que está ahí, jóvenes, por favor, un poquito complejo, pero por eso es bueno que ustedes lo revisen y hasta le hagan la prueba de escritorio para que vean cómo funciona. Y la prueba de escritorio, la mejor forma de hacerlo es de que ustedes en un papel dibujen un árbol y vayan haciendo esto. Me gustaría, la mejor forma de hacerlo que siempre ha sido en la pizarra, porque ahí ustedes pueden ir viendo cómo funciona, pero en las diapositivas también hay una forma que les va enseñando cómo es que se va borrando. Pero bien, ¿alguna duda o algo que no hayan podido entender bien? Porque esto debe quedar claro, ya que cuando vamos a ver el ABL, eso es un poco más complejo, pero debemos entender primero esto para poder entender lo que es un, un árbol ABL o un árbol balanceado, que se sabe llamar en español, porque ABL viene por las personas que lo descubrieron o que lo diseñaron, más bien sería la frase. Bien, ¿alguna duda, pregunta, jóvenes, por favor? Adaptar estos módulos al programa que están haciendo. Perfecto, entonces avancemos con los, los ABL. Veamos qué son los ABL y para qué nos podrían servir. Perfecto, vamos a ver. Perfecto. Entonces, complementando y continuando con lo que tiene que ver con los árboles, ya vimos
los árboles binarios y sus respectivos métodos. Los principales: inserción, eliminación y el orden. Los tres principales y uno adicional más, uno adicional que vimos. Pues bueno, todos esos métodos, especialmente los de los in orden, posorden, preorden, pueden ser aplicados a la ABL. En cuanto a la inserción, ya tenemos que modificarlo. En cuanto a la eliminación, ya tenemos que modificarlo. Los árboles binarios de búsqueda, solo, repito, tienen, dentro de sus características, tienen dos puntos primordiales. Uno, no aceptan datos repetidos. Y dos, que los datos mayores van a la izquierda, perdón, los datos mayores van a la derecha y los datos menores van a la izquierda. Pues bien, estas dos propiedades también son parte del árbol balanceado. Y algo más que llevan estos tipos de árboles es el balanceo. No puede ser que el subárbol izquierdo sea más pesado que el subárbol derecho. Entonces, ahí es donde vamos a ver cómo se hace un balanceo de árbol sin alterar sus propiedades. Bien, esto es lo que ustedes tendrán que hacer, los que deseen. Esas son las dos preguntas que responderán. Bien, ¿cuál va a ser el objetivo de la clase? Justamente esto, comprender el concepto de ABL y cuáles son las características y ventajas que tienen los ABLs con respecto, bueno, era los ABB. Eso es un error. Voy a corregirlo mejor ahorita para que... Es aquí, pero un momentito, que eso es un error de tipografía. Que ustedes ya saben que es ABB. Por una letra podemos llegar a tener un malentendido. Perfecto. Entonces vamos a ver cuáles son las características y ventajas de los ABL con respecto a las ABB. Como les digo, adoptan sus dos propiedades, sí, pero tienen las propiedades del balanceo específicamente. El árbol ABL, nosotros que lo llamamos balanceado, pero se debe sus siglas a las dos personas que lo diseñaron, que diseñaron este algoritmo, Adelson, Belsky y Landis. Por eso es ABL. Entonces, un ABL es exactamente un árbol binario de búsqueda, solo que satisface la condición de estar balanceado. Entonces, respeta primero la propiedad de orden en todos sus nodos, ya sabemos, izquierdo menores, derecho mayores. Eso se respeta. Y también que no puede tener datos repetidos. Pero aquí va la propiedad adicional para que sea un árbol balanceado. La diferencia de altura, ya sabemos que es altura, porque eso fue lo primero que vimos. La altura, a lo mucho la diferencia puede ser 1, no puede ser más, porque esto es lo máximo que se puede permitir para decir que es un árbol balanceado. Para poder ver eso del balanceo, de que el árbol esté balanceado, vamos a encontrar un factor de equilibrio. Un factor de equilibrio que se calcula en cada nodo. En cada nodo se calcula este factor de equilibrio. ¿Qué significa? Que cada vez que yo inserte un elemento, tiene que calcularse el factor de equilibrio. Y si en ese momento no satisface esta propiedad, entonces se tiene que balancear el árbol. O dos, cuando se elimina, porque justamente en esas dos situaciones es que se da el desbalanceo, en el momento de la inserción o en el momento de la eliminación. Entonces, cuando yo elimine, también tengo que actualizar el factor de equilibrio. Y si eso no cumple esta propiedad, pues tenemos que llamar a la propiedad o al método que tiene para balancear el árbol. Bien, entonces como les dije, ese factor de equilibrio es el que se calcula en cada vez que insertemos o cada vez que eliminemos un nodo. ¿Cómo se calcula ese factor de equilibrio? En esto, espero que no se confundan, porque en algunos textos es diferente, no diferente, sino que simplemente que es altura del subárbol izquierdo, perdón, la altura del subárbol derecho menos
la altura del subárbol izquierdo. Entonces, en vez de salir, por ejemplo, 2, en el caso que fuera, sale menos 2. Pero no se pueden confundir porque simplemente es cuestión de signo. Que salga 2 o menos 2, eso no tiene nada que ver. Por eso no se vayan a confundir. Si en algún momento, en algún texto, ven ustedes que está primero el derecho y el izquierdo, y ahora que vamos a ver ciertos valores, a mí no me sale positivo, me sale negativo, pero es porque ellos ponen aquí el subárbol derecho y aquí el izquierdo, pero eso no significa que no vaya a funcionar. Ahí es cuando uno tiene que adaptar el programa. Entonces, decimos que un subárbol está cargado a la izquierda si el factor de equilibrio es mayor que 0. Si es mayor que 0, si esta diferencia que está aquí es mayor que 0, me dicen que el árbol es mayor que 0, me dice que está cargado a la izquierda. Si el factor de equilibrio es menor que 0, entonces significa que está cargado a la derecha. Bien. Pero se permiten uno de estos tres valores. O menos 1, o 0, o 1. Si cualquiera de esos tres valores nos dan el factor de equilibrio, significa que el árbol está balanceado. Pero ojo, solo para que sepan identificar, por ejemplo, si a mí me da menos 1, yo sé que está balanceado, pero el factor de equilibrio menor que 0 quiere decir que a la derecha está cargado. Pero no nos pueden dar otros valores que esto para permitir que un árbol esté balanceado. Si está perfectamente balanceado, nos da 0. Pero repito, si nos da menos 1, 0 o 1, no hay que hacer nada en ese árbol. Ese árbol está balanceado. Pero se permiten uno de estos tres valores. Una vez que esté fuera de estos rangos, menos 1, 0, menos 1, es el momento en el cual nosotros tenemos que balancear el árbol. Entonces, bien, el factor de equilibrio se lo calcula en cada nodo. Y ese es el que me va a decir si está o no balanceado. Miren, por ejemplo, ese árbol que está ahí. ¿Cuál sería, y ahí me gustaría que ustedes me ayuden, cuál es el factor de equilibrio del 5? Vamos a ver hacia dónde está balanceado. Yo sé que a simple vista pueden verlo, pero el sistema no lo puede ver a simple vista y por lo tanto tiene que hacer lo que nosotros vamos a hacer. ¿Cuál es el factor de equilibrio del 5? Escríbanme en el chat. ¿Cuál es el factor de equilibrio del 5? Bueno. Este árbol que está aquí, a simple vista, yo podría decir que está pesado hacia la derecha. Pero repito, a simple vista. Pero tenemos que buscar la forma de un procedimiento de que el computador lo detecte. Pero, si nos da 0, menos 1 o 1, no tenemos que hacer nada en el árbol. El 45, el nodo 45, el factor de equilibrio. Hacia la izquierda no tiene nada, 0. Hacia la derecha no tiene nada, 0. Por lo tanto, el factor de equilibrio del 45 es 0. Está balanceado este nodo. El 50, a la izquierda tiene 1. Y a la derecha no tiene nada. Por lo tanto, 1 menos 0, 1. Está balanceado. Está balanceado. Por lo tanto, repito, entre 0 y 1 no hay problema. Ahora veamos el 40. A la izquierda no tiene nada. Por lo tanto, 0. Pero a la derecha tiene 1 y tiene 2. 0 menos 2 nos da menos 2. Por lo tanto, al no darnos ni 0, ni darnos 1, ni darnos menos 1, este sector que está aquí está desbalanceado. Entonces, es ahí donde vamos a aplicar más adelante lo que se llaman las rotaciones. Pero por ahora solamente lo que vamos a hacer es identificar cuál es el subárbol o cuál es la parte del árbol
que me está haciendo un desbalanceo. Y justamente esta parte es que se hace. Por lo tanto, los factores de equilibrio siempre se hacen del último nodo y ahí se van actualizando hacia arriba. En el momento que hay uno desequilibrio, ahí se aplica lo que es el balanceo. El nodo 5, como no tiene nada a la izquierda ni nada a la derecha, es 0. Aquí no tenemos que hacer nada. El 15, 0 y 0, 0. Tampoco hacemos nada. El 10, 1 menos 1, 0. Tampoco hacemos nada. Y el árbol en general tiene 1 y 2. Y por la izquierda tiene 1, 2 y 3, menos 1. Está balanceado. Pero repito que el balanceo se hace de abajo hacia arriba. Entonces, ya al momento que vemos que aquí no hay problema, aquí no hay problema, aquí hay problema, aquí tenemos que hacer el balanceo. Gracias a qué podemos hacer el balanceo, a lo que se llaman las rotaciones, que lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, aquí, vamos a calcular el factor de equilibrio de estos nodos. Bien, el factor de equilibrio del 60, ¿cuánto será? El del 45. Hasta ahí vemos que están balanceados aparte, pero veamos el 45 para ver en qué momento, si tenemos o no desbalanceo. Perfecto. Sigamos, el 15. Y el último, el 20. Menos 2. En ese momento nos estamos dando cuenta que de aquí no hay desbalanceo, aquí no, pero aquí sí hay un desbalanceo. Si el número es menor que 0, significa que el desbalanceo lo está ocasionando a la derecha. Si el número es mayor que 0, significa que el desbalanceo lo está haciendo hacia la izquierda. Entonces, nos damos cuenta que aquí hay un desbalanceo del lado derecho. Si el factor de equilibrio es mayor o igual que 2, si cogemos el valor absoluto, ¿sí? No importa si es 2 o menos 2, es necesario reequilibrar el árbol. Y es lo que vamos a ver gracias a qué podemos hacer este equilibrio. Pero lo importante es esto. Calculamos aquí, no hay problema. Calculamos aquí, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Calculamos aquí. Ahora sí, aquí ver cómo tenemos que aplicar para poder balancear este árbol. ¿Por qué ustedes consideran que este no es un ABL? ¿Por qué consideran ustedes que ese árbol no es un ABL? Yo puse ahí que no es un ABL. ¿Por qué consideran ustedes que no es un ABL? O a lo mejor yo me equivoqué y sí es un ABL. Porque la pregunta se tenía que haber hecho si este es o no un ABL. Pero yo he puesto que no es un árbol ABL. ¿O ustedes consideran que es un ABL? ¿Y por qué? ¿Qué opinan? ¿Realmente no es un árbol ABL o sí es un árbol ABL? Perfecto. Esa es exactamente. No es un árbol ABL porque recuerden, un árbol ABL, aparte de mantenerse balanceado, también tiene que cumplir las propiedades de un ABB. ¿Y cuál es un ABB? A la izquierda los menores y a la derecha los mayores. A simple vista, yo digo que sí es un ABL, a simple vista. Pero yo digo, el 5 sí está bien, el 10 está bien, el 45 ¿debería estar aquí? No, el 45 debería estar acá, en el 50, porque aquí el 45 no es menor que 40, es mayor. Es menor que 50, entonces el 45 debería estar aquí. Y como dice el compañero, el 45 no cumple esa propiedad. Bien, balancear o equilibrar. Es ahí el dilema. Es ahí el dilema. Justamente para recuperar ese orden de desbalanceo, es que tenemos que aplicar
lo que se llaman las rotaciones. ¿Sí? Observen que cada vez que yo inserto un nodo, hasta aquí, todo está cumpliendo bien, ¿ves? Todo está bien. Pero ¿qué pasa? Que incluyo el 1 y el 3. Una vez que yo recalcule el factor de equilibrio, observen que desde la raíz, el árbol no está balanceado. Observen lo que pasa y cómo llegar a esto. Esto que está aquí es el proceso de las rotaciones, que es este árbol ya rotado. Miren que el 4 toma posición arriba, el 8 acá, pero no se ha roto la propiedad de los ABB. Izquierda mayores, perdón, derecha mayores, izquierda menores. Entonces, este es un árbol como empieza, inserta y observen cómo deben ser las rotaciones. Perfecto. Veamos este que está aquí, este árbol que está aquí. Vamos, lo tenemos así. Hasta ese momento, estos son los valores que tenemos insertados. Hasta ese momento, el árbol está balanceado. No tenemos problema. Está balanceado. Pero ahora vamos a insertar el 15. Mire, el momento que inserta el 15, esto no es que usted le tiene que preguntar al usuario, ¿quiere balancear el árbol? No, no, no. Esto no tiene que preguntarle al usuario. Usted, repito, cada vez que inserta un elemento, tiene que buscar el proceso del factor equilibrio. Si el factor equilibrio encuentra que hay un desbalanceo, en forma automática tiene que balancear el árbol. Repito, no es que tiene que haber una opción que diga balancear el árbol. No, eso no se trata. Se trata de que cada vez que inserte, cada vez que elimine, el árbol de manera automática se balancee. Perfecto. Inserto el 15, el menos 15, perdón. Perfecto. Pero en ese momento ocurre el desbalanceo. Justamente en eso, en la inserción. Observen lo que tendríamos que hacer. Ahora veamos esta otra, perdón. Veamos esta otra. Ahora vamos a hacer el de borrado. Vamos a borrar el 5. Miren cómo nos queda el árbol. En ese momento, en borrado, hay un desbalanceo. Entonces, desbalanceo por inserción, desbalanceo por borrado. Ocurre este desbalanceo, en forma automática se tiene que balancear. Ocurre esto, en forma automática se tiene que balancear. Y es ahí donde aparecen 4 rotaciones. Y es donde nosotros tendríamos que ver cuándo aplicar cada una de ellas. Tenemos rotación simple a la derecha, rotación simple a la izquierda, doble a la derecha y doble a la izquierda. Veamos qué es la rotación o cómo se hace la rotación simple a la derecha. Esta rotación se usará cuando el subárbol izquierdo de un nodo sea 2 unidades más alto que el derecho. Es decir, cuando el factor de equilibrio, cuando yo haga la operación, sea de 2 y además la raíz del subárbol izquierdo tenga un factor de equilibrio de 1. Ojo, cuando el factor de equilibrio sea de 2 y la raíz del subárbol izquierdo tenga un factor de equilibrio de 1. Observemos este ejemplo que está aquí. Veamos el factor de equilibrio. Observen, este es fácil, tiene 0. Este tiene 1. Este tiene 2. En ese momento, ni para qué seguir calculando, porque ya a lo mejor cuando rotemos, ya este se arregla. En este momento observen, factor de equilibrio es 2. Y la raíz del subárbol izquierdo es 1. Normalmente es 2, 1, 0, menos 2, menos 1, 0. No salen de esos valores. Entonces, cuando el valor del factor de equilibrio es 2 y el factor de equilibrio del subárbol izquierdo es 1, en ese momento tenemos que aplicar lo que se llama la rotación simple a la derecha. Pero ¿dónde se aplica la rotación? La rotación no se aplica en el nodo que tiene la factor de equilibrio 2.
La rotación se aplica donde tiene el factor de equilibrio 1. Es decir, la rotación se va a hacer aquí, ¿ve? No acá, mucho ojo. Es aquí. Aquí, ¿ve? ¿Qué significa? Si usted coge y le va dando vuelta, el 4 va a pasar a ser padre del 5 y del 3. Observen, la rotación del 4 pasa a ser, y miren que no se ha roto la propiedad de un ABB. A la izquierda los menores y a la derecha los mayores. Y en ese momento se ha equilibrado el árbol, porque estamos dentro de los valores posibles. 1, menos 1 o 0. Estamos. Esa es una rotación simple a la derecha. Siempre se la hace sobre el nodo que tiene el 1. Veamos el de la izquierda. El de la izquierda, en cambio, cuando FE sea menos 2, y el del árbol derecho, el factor de equilibrio sea menos 1. Observen este que está aquí. Aquí no hay problema, aquí es 0, aquí es 0, aquí no hay problema, es menos 1, aquí no hay problema, menos 1, aquí. Entonces, este es menos 2 y el del subárbol derecho es menos 1. Entonces aquí viene la rotación simple a la izquierda. Nuevamente, se la hace sobre el que tiene menos 1. Pero, ¿qué pasa? Ahí es cuando dice, pero ¿qué pasa si yo muevo el 6 y lo pongo arriba? El 6 pasaría a ser padre del 7, del 8 y del 4. No, eso no ocurre. Aquí observen lo que pasa con el 4. El 4 pasa a ser hijo normal. Pero miren el 7. El 7. El 7 es como que se va a ir corriendo hacia el que era el hermano. El 7 se corre hacia donde está el hermano. El 6 pasa a ser ya raíz. El 4 hijo del 6. El 8 hijo del 6, ¿cómo está? Pero observen el 7. El 7 se mueve y pasa a ser hijo del 8. Esa es una rotación simple a la izquierda. Una vez que calculamos el factor de equilibrio, ambas se ponen en 0 y el árbol está totalmente equilibrado. Ahora veamos la rotación doble a la derecha. ¿Cuándo podemos darnos cuenta? Mucho ojo, en esto sí deben tener muy claro. 2, 1, simple a la derecha. Menos 2, menos 1, simple a la izquierda. Estos dos valorcitos que están aquí son los que ustedes deben tener muy, muy claro. Para hacer una rotación doble a la derecha, muy largo, RBB, el factor de equilibrio debe ser menos 2. Muy parecido a este, ¿ve? Pero ya no podría tener este valor, si no entraríamos a este. Menos 2. Y el subárbol derecho sea 1. Observen, ninguno es menos 2, 1. Menos 2, menos. Entonces, observen que ninguno de ellos es igual a esto, ¿eh? Menos 2, 1. Veamos. Insertó el 10. Inserta el 5, no hay problema. Inserta el 13, no hay problema. Inserta el 1, seguimos bien. Inserta el 6, no hay problema. 17. 16. Entonces, ahora veamos. Justo cuando se inserta el 16, tenemos un pequeño problemita. ¿Cuál sería el factor de equilibrio del 17? 1. No hay problema, hasta ahí vamos bien. ¿Cuál sería el factor de equilibrio del 13? Menos 2. ¿Por qué? Porque es 0, menos 2, menos 2. Entonces, el factor de equilibrio objetivo es menos 2. Y el subárbol derecho es 1. Cuando se cumple estas dos condiciones, es cuando vamos a hacer una rotación doble a la derecha. Pero ojo, una rotación doble a la derecha es una rotación simple a la derecha y después de haber hecho eso, una rotación
simple a la izquierda. Entonces, observen. La rotación simple a la derecha, a diferencia de la rotación simple a la derecha que yo le decía que lo hacía sobre el nodo que tenía el valor que está aquí, o a la izquierda, sobre el valor que tiene 1, esta vez lo tenemos que hacer sobre el nodo que insertamos a última instancia y que nos ocasionó el desequilibrio. Entonces, primero a la derecha. 16 pasa a ser padre del 17. Pero aún no se ha roto el balance. Y miren que ya caemos en -2, -1. Y -2, -1 es aplicar una rotación simple a la izquierda. Y ahí sí, ya lo aplicamos sobre el nodo que tiene el valor -1. Y en ese momento logramos el equilibrio. Esto que está aquí lo tenemos que hacer después en codificación. Adaptarlo a nuestros programas, este balanceo. Entonces, ¿cómo o cuándo sabemos que tenemos que hacer una rotación doble a la derecha? Cuando el factor de equilibrio objetivo es -2 y el subárbol derecho sea 1. Entonces, primero hacemos una rotación simple a la derecha en el nodo último que insertamos, y este pasa a ser ahora padre del 17, y después ahí sí, una rotación simple a la izquierda sobre el que tiene el factor -1, y nos quedaría de esta manera. Veamos la otra, la doble a la izquierda. Entonces, si la doble a la derecha primero era simple a la derecha y después simple a la izquierda, la doble a la izquierda es primero simple a la izquierda y después simple a la derecha. ¿Pero cuándo? Cuando el factor objetivo de equilibrio objetivo sea 2 y el izquierdo sea -1. Entonces, aquí también es que no se les vaya a confundir cuando ustedes lean otros textos. En otros textos dice, para una rotación doble a la derecha, que el factor de equilibrio sea -2 y el del izquierdo sea 1. Al final es lo mismo, solo que, repito, ponen que restan el subárbol derecho menos el subárbol izquierdo. Que no les dé, porque le enseño uno, se pueden confundir con el otro. Le enseño el otro, se pueden confundir con uno. Les enseño el que mayormente se utiliza, que es esta forma. Veamos. 8, 4, 5. En ese momento, el programa debe detectar que hay un desequilibrio. ¿Dónde? Con el nodo 5. Entonces, calculamos -1 y 2. Caemos de 2 y el lado izquierdo -1. Entonces, al igual que el otro, la rotación simple a la izquierda la hacemos sobre el nodo que nos está ocasionando ese desequilibrio, sobre el 5. El 5 pasa a ser padre del 4. Pero aún tenemos el desequilibrio con 1 y 2. Y entramos a la simple a la derecha. Y ahí sí lo hacemos sobre el que tiene el 1. Es decir, que el 5 pasaría a ser padre del 4 y del 8. Bien. Esto de aquí, por favor, ¿cómo me gustaría ponerle ejercicios y ver en el papel o en la pizarra cómo lo harían ustedes? No me acuerdo si en el video que les dejé tenían que hablar algo sobre algo desbalanceado. No recuerdo, pero bueno. Si no es así, por favor, practiquen manualmente el asunto de los balanceos. Simple a la derecha, simple a la izquierda, doble a la derecha, doble a la izquierda. Una vez que hagamos nosotros el programa, que implementemos el programa, pues bueno, ustedes facilito, nomás insertan, no se dan cuenta qué hace, internamente el programa balancea, aunque no entienda el programa, que no debe hacer, deben entender el programa se va a encargar de coger simple a la derecha, doble a la derecha o cosas por el estilo. Pero son ustedes los que tienen que entender esto de los balanceos. ¿Cómo me gustaría que ustedes practiquen, por favor, en sus casas? Porque
En las pruebas les voy a tomar, y recuerden que en las pruebas el tiempo virtual es un poquito corto. Si ustedes no entienden esta situación y yo les pongo diferentes figuras de árboles y les digo, calculen el factor de equilibrio o qué rotación pueden aplicar aquí, ustedes no lo van a entender si ustedes antes no saben primero lo más fácil, calcular el factor de equilibrio. Eso es lo más sencillo. Ahora, de acuerdo a estos valores, ¿cuál de estas rotaciones sería la que tienen que aplicar? Un ABL es un árbol binario de búsqueda, ya lo hemos visto, ya lo hemos dicho, que tiene solo la particularidad que debe estar balanceado, que debe estar equilibrado, tanto en la parte derecha como en la izquierda. No solamente el árbol con respecto a la raíz, sino con respecto a todos sus árboles izquierdos y derechos. Cuando usted tiene un árbol balanceado, justamente ¿por qué se lo hace? Porque las búsquedas se hacen mucho más rápidas, se simplifican las búsquedas. ¿Sí? Lo que es importante es ahí la aplicación de un árbol balanceado cuando se hacen búsquedas. Cuando realizan sistemas, aplican las búsquedas de árboles balanceados, porque esas son las que me hacen las búsquedas mucho más rápidas y eficaces y eficientes. Diversos análisis han demostrado que son más frecuentes las rotaciones en las operaciones de inserción que en las de eliminación. ¿Qué quiere decir? Que más utilizamos las rotaciones cuando insertamos que cuando eliminamos, pero igual en las dos. Pero los estudios han dicho que más sucede en las inserciones que en las eliminaciones. Ahora, mientras se produce, es ahí donde se ve este estudio, mientras se produce aproximadamente una rotación por cada 2 inserciones, en cambio se produce una rotación por cada 5 eliminaciones. Observen, mientras yo ya estoy insertando 2 elementos, ya es posible que ahí ocurra una rotación determinada, izquierda, derecha, doble o cosa por el estilo. Pero en cambio, una rotación en los estudios han dado que se han hecho 5 eliminaciones y recién ahí se ha aplicado recién una rotación. Déjenme aplicar también esta palabrita que dice 5 aquí. Ahí. Entonces, es muy importante, y la verdad que ese estudio que han hecho es muy importante porque me doy cuenta que las rotaciones, que en el momento no me daba cuenta, pero que las rotaciones más se aplican en las inserciones que en las eliminaciones. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan? Me la hacen saber. Repito, esto es un poquito complicado. No digo que ni para mí sea sencillo. Las rotaciones siempre son, manualmente, para las rotaciones yo las hago muy sencillas. En programación sí es un poquito más compleja. Pero, repito, tenemos códigos. Lo que tenemos que hacer simplemente nosotros es adaptarlo a nuestro trabajo. Por eso a veces nos hacen mucho más fácil la vida. Pero el facilismo nos lleva a veces al desconocimiento. Copio y pego. No sé ni qué es lo que hacen ni cómo lo hacen. Entonces, eso no debe ocurrir en nosotros. Debemos entender cómo funciona ese código para que en algún momento, no importa el programa que yo esté haciendo, yo puedo adaptar ese código a cualquier programa. Entonces, hay que entender esos códigos. Bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Entonces recuerden, por favor, completen aquí el programa, complételo, para que ustedes puedan llamar. Esto aquí se llama solo, ustedes tienen que llamar solamente a insertar. El insertar, después de aplicar todo esto, se encargará el programa de saber si llama a la izquierda, si dobla a la izquierda, derecha, dobla a la derecha. El programa se va a encargar de hacerlo solo. Ustedes simplemente es que aquí tienen que insertar nada más. Del programa acá, llamen a insertar, que el programa se encarga solo. Repito, ya aquí tienen todas las rotaciones. Antes de aplicar este programa, usen ingresen datos
y se van a dar cuenta que funciona de la misma manera. No debería aparecer de otra manera. Entonces, en este usen la que dice ABL Tree, que es para los árboles ABL, ¿ya? Bien, jóvenes. ¿Algo que quieren que le vea a última hora antes de despedirnos? Gracias por todo este tiempo que han estado aquí. No lo desperdiciemos. Sí, por favor, analícelo. Analícelo. No podemos desperdiciar el tiempo aquí. Si ustedes están aquí hasta 15 minutos después, es porque les interesa. Vean el video, sírvanse de otros videos, no hay problema. Como les digo, los códigos ya están hechos. Lo que tienen que es adaptar, pero usted no puede adaptar si no conoce de qué estamos hablando. Bien, jóvenes, les agradezco mucho por su presencia y por haber estado aquí hasta el último minuto. Ante cualquier situación, no duden en escribirme en alguna tutoría, ver algo que no le funciona, ejecútelo y me dicen después si le funciona o no. Muchas gracias, jóvenes. Nos vemos la próxima semana. Que pasen bien.